Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Cuautla, Morelos, con el arquitecto Aldemar. Arquitecto, muy buen día. Muy buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por recibirnos. Platícanos por favor, ¿dónde estamos? Bueno, nosotros nos encontramos en la ciudad de Cuautla, Morelos, en un fraccionamiento que originalmente fue un fraccionamiento campestre para gente de la Ciudad de México, poco más de 50 años. Y actualmente estamos reimpulsando la densidad urbana porque está desaprovechado o subutilizado a base de hacer y desarrollar vivienda más accesible y que nos permite aprovechar todas estas infraestructuras subutilizadas y que eviten que se tenga que invertir con mayor recurso por parte del municipio o desarrolladores, y aprovechamos estas zonas que nos ofrecen ya unas áreas bastante agradables y muy bien ubicadas en la zona norte de la ciudad de Cuautla, que nos dan un conjunto muy agradable. Prácticamente estamos a la entrada y la comunicación y accesibilidad con la Ciudad de México a una hora están realmente, ya sea por autopista o por la autopista de Chalco, y pueda tener esa cercanía de la gente de fin de semana de poder llegar aquí. Excelente, excelente. Entonces es una casa que puede ser de vacación. Sí, el concepto es muy versátil. Realmente lo que tratamos de hacer es una vivienda que cumpla con las necesidades que requiere la población local en cuanto a cantidad de servicios, número de recámaras y cada uno de los espacios mínimos para una zona con confort, y aparte tener áreas de convivencia y de utilidad y dentro de un esquema seguro. Y además, para la gente que venga de la Ciudad de México y que también busca un espacio de relajación y demás, pueda tener estas condiciones que nos permiten la ubicación, la zona, la cercanía y desde luego un precio accesible. Excelente. ¿Qué medidas tiene la casa? ¿Qué medidas tiene el terreno? El terreno tiene de frente 11 metros, por un fondo aproximado cercano a los 16. Estamos hablando de un terreno de 163 metros cuadrados que nos permite tener una fachada amplia, la verdad. La relación de frente con el fondo es muy agradable, poco común, y que nos permitió hacer una fachada extensa con un garage hacia la puerta bastante amplio. Y cubierto, ¿verdad? Que sí es. Empieza a ser bastante importante. Este esquema es importante porque así puedes llegar con tu auto, y si traes los servicios no tienes todas las inclemencias del tiempo, ya sea por temperatura, por calor, por agua, que también de pronto llegas y a correrle porque traes todos estos víveres. Aquí entras, te resguardeces y con toda la calma del mundo, ya sea que puedas entrar o al área de servicios o al área de albergue jardín o directamente hacia la vivienda. Vamos a ver cómo se distribuye. ¿Qué materiales estamos viendo en la fachada? En la fachada tenemos un aplanado, cemento arena, y ocupamos recubrir algunas partes para dar estos acentos. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Evitamos un tema que se da de pronto, el grafiti. Entonces, al tener esto en estas partes bajas, pues lo desmanchas y la mantienes más rápido. Requiere menos mantenimiento, desde luego, y además te resguardes en temas de temperatura. O sea, esta es una situación bastante versátil que nos permite hacer eso, y además nos permite destacar los elementos al diferenciarlos, ya sea en acabados, en color y en tonos. Excelente. Muy bien, pues vamos a entrar. Claro, adelante, bienvenidos. El portón metálico. Sí. Ligeramente botado. El límite del terreno es la junta, me imagino. Es, ¿verdad? La junta. Aquí hicimos para que en caso de tener un vehículo más amplio, nos permita que puedan estar resguardados y no necesariamente se puedan quedar en la calle. Se puede dar, pero la idea es que permanezca todo seguro y con su debida seguridad. La seguridad es primero. Pues eso es un punto importante, sobre todo para la gente que viene de fuera, que desconoce o le da este tema de incertidumbre. Pues tratamos de dar las mejores condiciones y garantías de tranquilidad, porque al final del día, si vienes a relajarse, lo último que quieres es estar pensando en qué pueda suceder. Claro. Y lo que comentaban sobre los metros cuadrados de construcción, ¿cuántos son y que no están contemplando?
contemplamos área netamente habitable. Netamente habitable, estamos hablando aproximadamente 183, 185 metros cuadrados. ¿A qué nos referimos con área netamente habitable? Todo lo que es sala, comedor, cocina, recámaras, baños. Esa es área que se usa, que se utiliza como vivienda. Además tenemos todas estas áreas accesorias, que es el garage techado, tenemos una terraza y tenemos alberca, ¿no? Y una área de servicio al menos la mitad cubierta con esa proyección que hacemos en la losa de una de las recámaras y que nos permite que al momento de estar atendiendo los servicios, pues tengas no el sol directo, pero sí nos permite tener un acceso de luz para ventilar hacia el área de la cocina o el área de secado. El sol es importantísimo, sí tenemos que... Está fuerte el sol acá en Cuautla, el sol es fuerte, o sea, es una zona cálida, pero al final del día, las casas deben respirar, las casas deben recibir sol en la debida y en la justa medida. Excelente. Entonces tenemos aquí 3 accesos, ¿verdad? 3 accesos. ¿Qué tenemos? Tú llegas en tu auto, traes tus víveres y si tienes visitas, pues siempre es de algún modo incómodo que pases con todos los víveres, ¿no? Y entonces tú entras directo a la cocina por el área de servicio, tienes un acceso donde puedes entrar a abastecerte. Si te mandan cosas y demás, y tienes que evitar todo este tipo de cuestiones. O traes todos tus víveres y no tienes que pasar por toda la casa cargando todos tus temas, ¿no? El otro asunto es que tú puedes dejar tu casa cerrada perfectamente con tus alarmas, pero puedes darle acceso a la gente que viene a hacerte el servicio de alberca y el área de jardín, ¿no? Entonces tienes un acceso también para esto, donde puedes llegar a esta zona y puedas tú entrar ahí. O en su momento, si tienes... que sucede muy común, están los adultos dentro de casa divirtiéndose y demás, y están los chavos divirtiéndose afuera. Y entonces, para que no se mezclen y no se revuelvan, puedan estar entrando y saliendo con toda la libertad posible. Excelente. ¿Cómo estamos aquí en el tema del drenaje? ¿Tenemos agua potable? Tenemos agua potable directa, que el servicio, como es la mayoría de las zonas del país, pues es un servicio tandeado. Entonces tenemos que garantizar el volumen de agua para que pueda estar trabajando correctamente la casa. Entonces alojamos abajo, oculta una cisterna que se abastece en el horario que nos dé el sistema operador de agua potable de Cuautla. Y a su vez con un automático está llenando los servicios de un tinaco. Y el drenaje es directo, se paga por ese saneamiento a una planta tratadora. Perfecto. Sí. Muy bien, muy bien. Pues ahora vamos a entrar. Claro, claro, claro. Y esa es la entrada principal hacia la casa. Bienvenidos y aquí entramos. Muy buena luz, ¿eh? Sí, lo que te decía, las casas deben, desde mi punto de vista, ser sanas. Y el sol es quien te va a dar ese tema. El exceso de sol también complica un poco la situación de habitabilidad. Pero aprovechando unas buenas orientaciones, un buen juego de volúmenes, puedes lograr tener una excelente cantidad de luz, una excelente ventilación y a su vez evitar estos elementos complicados. En esta zona del país, Morelos, pues es cálido, entonces evitar en la medida de lo posible una orientación hacia el oriente que sí nos impacta fuertemente. No te pregunté qué fachada tenemos, qué orientación tenemos en la fachada. Pues curiosamente es una fachada sur. Sur, ¿verdad? Ajá. Es una fachada sur oriente, sur poniente un poquito. Pero dejamos estas entradas de luz y de aire hacia el norte, que es el viento dominante. Y entonces lo que logramos es con esta compensar un poquito para que a través del famoso efecto Venturi ingrese aire y podamos extraerlo en esos domos que tenemos alojados en la planta alta. Buenísimo. Entonces nos entra aquí luz, nos entra aire y ahí... Y si te fijas, ahorita que abrimos, inmediatamente empiezas a sentir se refresca esquema muchísimo. y ya te va llevando el aire caliente de una manera natural, ¿no? De una forma natural. Son los que buscamos estos esquemas de confort. Que para los que estamos acostumbrados a un clima cálido, pues ya nos parece bastante tolerables. Sin embargo, también tenemos preparaciones para la gente que viene de la Ciudad de México porque viene en otra climatología, desde luego, ¿no? O sea, tenemos preparaciones para aires acondicionados. Perfectamente, claro que sí. Buenísimo. Ya las dejamos listos.
Excelente. Entonces, si es alguien de aquí que no necesita el aire acondicionado, pues se pone su tapa. Pero si no, ya están listos, ya nos conectamos y ya. Genial. Y tenemos una muy buena piscina, una terraza. Claro, claro. Tenemos la cocina integrada al comedor y la terraza. Lo que buscamos de la cocina es que tenga la vista, la orientación hacia la alberca y hacia la terraza, porque es un esquema que siempre, pues, la mamá, el papá busca estar al pendiente y atento de lo que estén haciendo los niños y poder estar atentos a esa situación, pero a su vez integrados con la terraza, ¿no? Inmediatamente podamos tenerlo, el servicio, los víveres, todo lo que necesitemos para estarlo llevando una muy buena convivencia y una pequeña área de asoleadero, un par de camastros que dejamos ahí libres para que también la gente pueda estar en sus zonas de confort, ¿no? Ya por la tarde, que es ahorita como que ya empieza el sol, ya empieza a haber una sombra proyectada en estos asoleaderos y ya pueden estar tranquilamente disfrutando. Lo mejor pues, es que es norte, ¿verdad? Entonces sí. nos va a ayudar con la misma sombra la casa. Claro, claro, sí, sí. ¿Cuánto mide esta terraza de ancho? Esta terraza debe tener más o menos aproximadamente como 5.50. Ajá. 5.50 por 3.50, casi 4 metros. Lo que hicimos fue integrar la terraza con el andador. Ok. Para que no le robara espacio, pusimos un piso antiderrapante. Lo hacemos, obviamente, porque pues, el niño va a salir corriendo, ¿no? Uh-huh. Lo evitamos así. Y ya aprovechamos igual de esa forma. Otra manera de refrescar es también con esta caída de agua. Esta caída de agua, trabajando, puede estar perfectamente refrescando el ambiente y demás, ¿no? La alberca la hacemos con una profundidad no mayor a 1.30 de volumen de agua. La alberca a lo mejor es un poquito más, pero el rebosadero más o menos va como a 1.30 para que a un adulto pues te llega al pecho, francamente ya es una zona que ya te refresca, pero el niño evitamos que pueda tener un tema de que en caso de necesitar salir rápido, pues toca fondo rápido, aunque no sepa nadar, ajá, con brincos pueda salir rápidamente, ¿no? Claro. No tenga mayor contratiempo, ¿no? Aún con todas las condiciones de que buscamos de que puedan verlo, puedan estar a la vista. Y hacemos este escalonado para el acceso a la alberca. ¿Se fijan? Es algo. Voy a bajar ahorita porque nomás tenemos media cantidad de agua. Y te vas agarrando, evitas ya el pasamanos, que luego de repente, si alguien tropieza y demás, se cae. Pero dejamos este asiento aquí, en esta zona, para en caso de que no quieras estar parado, puedas estar conviviendo, te sientas acá, estés refrescando, te estés conviviendo, estés platicando, estés conversando y estés viendo a los demás que puedan estar ahí, los niños nadando. Entonces puedes sentarte. Si te sientas, no voy a poder sentar hasta allá, pero la idea es que cuando te sientes, el agua no te llegue a la cara, ¿no? Entonces puedes estar platicando y conviviendo. Esa es una de las formas de poder aprovechar con las máximas posibilidades el espacio, ¿no? Muy bien. Que las albercas aquí, ya entendí, son fundamentales, ¿verdad? Por el sol, por el tema, por el confort, claro que sí. Sí. ¿Y tienes un área de asador por allá? Tenemos un área de asador en esta parte. Siempre dejamos también una llave directa de la toma directa para cuando llegue el esquema con el agua, puede estarse abasteciendo y limpiando. Su asador con su carbón y su área de guardado, su área de su fregadero para limpiar, su área de picado para la preparación. Pero a su vez, este espacio lo que hicimos fue aprovechar para ocultar el cuarto de máquinas. Bien. El cuarto de máquinas. Esto para evitar que se vea y que sea allí siempre un volumen importante que te roba espacio, lo que te repetía, buscamos aprovechar al máximo que los espacios cumplan 1, 2 o más funciones en la medida de lo posible. Y aquí ocultamos un sistema de filtrado que es para el tema del tratamiento de la alberca. ¿Y en qué espacio lo colocas, verdad? ¿Qué tendrá? ¿Como 1 metro? ¿1 metro de ancho por...? Son 95 más o menos por unos 65 más o menos. Más o menos en eso. Lo que pasa es que calculamos el equipo necesario para esta alberca. Este equipo nos alcanza para tratar hasta 20 metros cúbicos de agua. Estas albercas, por lo que hacemos, son 15.5 más o menos. Entonces está sobrado todavía para esta alberca. Además, dejamos las preparaciones por si se diera el caso que quieran meter calefacción solar, ya va la recirculación hasta la azotea y ya nada más
se instala el sistema de calefacción perfecto. solar. Excelente. Y ya con eso también menos espacio y ya menos adaptaciones. En realidad es un esquema de vivienda que le puedes ir haciendo más equipamiento, pero sin tener que intervenir de una manera importante o demasiado notoria. Que tengan que entrar los albañiles, ¿verdad? A romper y demás. Es lo que evitamos todo el tiempo, Sí. evitar que la persona tenga más afectaciones, ¿no? Que no sea, ya sea directo y le entregamos su llave y pueda vivir perfectamente. Buenísimo. Muy bien. Seguimos. Sí. La cocina me gustó esto, me gustó cómo tienes esta gran área de las cenas del lado izquierdo. Sí, Muy, claro. muy elegantes de piso a techo. Claro, claro. Siempre las señoras no dejan mentir. Nunca hay espacio suficiente. Nunca es suficiente. Nunca hay espacio suficiente. Entonces, dejamos esta área de alacenero, perdón, para que puedan llenar víveres, trastes, todo lo que necesiten, ¿no? Tengan, aparte, independiente de lo que tenemos propiamente en la cocina, ¿no? Tienes alacenas a lo mejor para la preparación y a lo mejor para alimentos, o a lo mejor tienes aquí también para trastero y demás. Y te permite todo eso, ¿no? Y tienes esta barra de servicio que te hace las veces de desayunador cuando estás conviviendo con la familia, o a su vez como una pequeña barra cuando estás conviviendo también con Excelente. ¿De qué materiales es la cocina? MDF. MDF. MDF texturizado, da una sensación como si fuera madera y requiere, la verdad, que mínimo mantenimiento. Realmente nada más con la limpias con un trapo húmedo se va quitando todo. Excelente. Se va quitando todo. Hay la opción de meterle granito a la cubierta. Es dependiendo del presupuesto. Normalmente eso no lo pide el cliente. ¿Qué material es la cubierta? Es una cubierta melamina. Es melamina, ¿verdad? Es melamina, sí. Pero una melamina pues, más gruesa. Sí. O sea, ya la cubierta ya está prefabricada. Ajá. Y ya lo que hacemos nada más combinando los acabados. Tenemos una paleta de acabados y ya sobre eso ya nada más hacemos los cortes y las conexiones. Perfecto. Aquí vemos una marca, jóvenes. Así es. Muy buena, por cierto, ¿eh? Pero igual, lo metemos todo texturizado y demás. Y ya hay una variedad tremenda. Ya puedes encontrar en esto en parota incluso ya. En otra de las casas tenemos con ese acabado en parota y da la impresión como si fuera directo madera. Bien. Y allá atrás pues es el cuarto de lavado, el Este de sí, servicio, ¿verdad? este es el cuarto de lavado. Ajá. Que ya entregamos con lo básico que es su lavadero, pues, su preparación para la lavadora, su espacio y su calentador de paso. ¿El calentador de gas o eléctrico? Es gas. Gas. Es gas. Sí. Este es Calorex. Sí. Y aquí ya tienen ya sus cuchillas, todo el área para el control eléctrico, aquí no lo tenemos. Muy bien. Aquí tenemos un baño de servicio. Era lo que te iba a preguntar, medio baño. Es un medio baño, ventilado directamente. Ventila directamente hacia el garage, que tiene la ventilación directa. Ah, tenemos un desfase ahí. Sí, así es. Tenemos un desfase aquí. Y entonces hacemos esta ventana que nos da la ventilación hacia acá. Ya entendí. Y ahí tienes una ventilación directa del baño. Del baño, muy Así bien. es. Y tenemos escaleras que aligeramos para seguir llegando a esta sensación de un espacio libre, ¿no? Abajo nos queda un área de guardado. Y dejamos en cada uno de los espacios, sala, comedor y las recámaras, salida para voz y datos. Ok. Ya lleguen ahí, ya pase el cable y ahí lo conecten. ¿Y a dónde está el ducto? Ahí arriba. Ok, perfecto. Muy bien. Y aquí lo que hacemos, igual en el mismo esquema de la fachada, ponemos algunos acentos a los muros para darles este volumen y este juego, que por ejemplo en el caso del comedor es tono negro con ese acento vintage para tratar ahí de mezclarlo y tener un espacio pues reinventado, ¿no? Realmente este nuevo acabado que está saliendo vintage nos permite aprovechar lo que es juego geométrico, bastante agradable, pero sin caer en el exceso. Y lo hacemos igual también con este muro, que en la planta alta es un baño. Ese es un baño. Ah, ok. Y lo que mencionaba hace un rato, aquí entra el aire y sale en la planta alta con esos domos.
Excelente. Muy bien, y la escalera, son huellas de madera. De madera, sí, son de madera. Ok. Sí, nos ha gustado utilizar esto en las escaleras para tener este juego de acabados, 2, 3 acabados, y que nos permiten que no sea tan monótono y lo enriquece mucho, porque si lo ves desde acá arriba, ves cómo la madera le da otra dimensión al espacio. ¿Qué altura tenemos aquí? ¿Y qué tipo de losas tenemos? Porque no vemos los elementos visibles de las traves. Ah, claro. Tenemos losa de vigueta y bovedilla. En el entrepiso y en la losa tapa, que le llamamos, vigueta y bovedilla, nos dan 20, 25 centímetros, dependiendo del claro. Y en esos elementos ocultamos todas las estructuras, ya sea traves de refuerzo, traves principales, y así tenemos un cielo limpio. Completamente Limpio, ¿no? Limpio totalmente. Muy, muy agradable. Aquí lo podemos ver un poco, porque aquí están incluso un poco proyectadas los domos, pero parte de ese es el espesor que traemos. Excelente. ¿Y alturas libres de entrepiso? Más son como 280 aproximadamente. Aquí un poco menos, ¿no? Aquí será como 260. 260, es casi 270, sí. Ok. Sí. Muy bien, entonces tenemos este distribuidor que nos lleva a 3 habitaciones. 3 recámaras. Ajá. Esta es una de ellas. Esta recámara la orientamos hacia la alberca. Aprovechar la alberca, aprovechar la entrada de iluminación, ¿no? Permite, pues, tomas tu espacio, te puedas sentar a contemplar la tarde, a leer, y puedes estar disfrutando esta vista muy padre. Si te acercas por aquí y vas a poder ver que el que le toque esta recámara la va a disfrutar bastante. Esta es la buena. Esta no es la principal, pero le tocó una muy, muy buena vista. Y un buen balcón, ¿verdad? Que Un tendrá buen como balcón. 1.40 1.40. de Sí, ancho. 1.40. Y entonces te permite poner bien una silla, de ese tipo tumbonas que le llamamos o Acapulco, y estar leyendo y demás. ¿Y la piscina qué mide? ¿Como 3? 3x5. 3x5, ok. 3x5. Todo desde una pared de concreto armado. La colamos en una pieza y después hacemos ya los muros de block para hacer ya los asientos y los peldaños de la escalinata. Buenísimo. El terreno era plano, ¿verdad? El terreno era plano, una muy ligera pendiente norte-sur, pero muy ligera, prácticamente plano. Y tenemos estos enormes closets porque sí, nos permitió este proyecto meter unos closets bastante grandes. Sí, Las puertas de piso a techo. Ese piso a techo, sí. 2.40. Por la altura nos permite meter doble área de colgado, ¿no? Y este espacio que le quitamos al balcón, que también nos sirve para el tema de volúmenes, es para poder tener un centro de trabajo. Un escritorio, y ahí puedes estar trabajando sin que te robe espacio en tu habitación. Igual lo que repetíamos, preparaciones para voz y datos, ya están ahí los ductos. Y otro punto importante es preparación para aire acondicionado. Así ya, pues evitamos que rompa, ¿no? En caso de que el que la adquiera no lo necesite, pues nada más se recorta y se pone su tapa. Y la ocultamos. ¿Y la habitación qué medidas tendrá? ¿Como un 3.40 por 4? Sí. Son piezas de Estas son de 60. De 60. Sí, tiene un poco más la habitación. 360 por 4. Pues ya tienes Sí, claro. Ojo con ahí vamos entrenándolo. Sí, por eso. Y baso también mucho conforme a las puertas, ¿no? Por ejemplo, la puerta se ve que tiene como 2 metros, 2.10, ¿verdad? Sí, 2.10. 2.10. 2.10, sí. Sí, por eso me da como... Al lecho bajo, ya da como 2.60 en la altura. Muy bien. Vamos a la segunda recámara secundaria, que es esta. Esta tiene la habitación hacia la calle. La hacemos con proyección por el tema del asoleamiento. Ah, está bueno eso. Lo hacemos con el tema de proyección del asoleamiento. Es este botado, ¿verdad? Es este botado que tenemos en la fachada, porque si no, esta entrada de sol nos daría como por aquí, ¿no? Y eso ya te genera menos confort. Pero a su vez, esta ventana la recubrimos, se fijan, con piso, porque pues se da el caso de que quien quiera estar
o contemplando, o leyendo, o jugando su teléfono, también puedes aprovechar esta ventana. Está ¿no? bueno. Esta ventana. Y entonces tiene un doble propósito. Por eso es que insistimos mucho en estos espacios que no son tan amplios, producidos, maximizarlos con que tengan un doble propósito, ¿no? Y sí mide, ¿qué será? Como 50 50 centímetros, más o menos, ¿verdad? sí, 50 centímetros. Mucha área de guardado, mucha área de guardado. Las puertas no son de melamina, ¿verdad? No, es triple. Es triple. Esta es a la medida, si es a la medida cada una, es puesta de tambor, es una puerta de tambor, hecha a la medida. Ah, bien. Sí. Y ya con él ya vemos el tono. Generalmente con el cliente tenemos aproximadamente como 8 o 9 tonalidades diferentes, ¿no? Puede ser desde el caoba hasta el que le llaman el roble canadiense, que es el maple, más o menos por ahí. Quedan muy padrísimas. Puede ser que se vean totalmente lisas o que sí se vea la veta de la madera. Personalmente me gusta que se vea la veta de la madera porque sí trato de que el material sí se distinga, ¿no? Y eso es como más rico a que se vea totalmente lisa, que es el acabado tipo automóvil que también hay. Ya. Y esta es la principal. Esa es la principal. Ah, sí tiene medidas. Claro, es la cochera, ¿verdad? Esta es la espacio de cochera. Esta es enorme. La cama va allá. La cama vaya. Ajá. La cama vaya con la cabecera baja. Tienes todo este espacio de área de guardado que por el tamaño, aunque es del mismo tamaño los closets que allá, pero da la sensación de que es fuera menos. No, es el mismo espacio, mismo área de guardado. Y aquí le sacas una ventana también hacia el jardín. Y tenemos un balconcito al jardín. Ajá. Eso es un balcón al jardín que siempre es muy agradable. Igual su preparación para el aire acondicionado, que nos sirve obviamente para ventilación, para iluminación y demás. Pero también, ¿qué hacemos aquí con este espacio? Aquí ponemos la escalera marina para accesar a la losa. Okay. Y evitamos dejarla desde planta baja y el riesgo de que algún peque se nos pueda, por travesura, accesar ahí. Ah, okay. Entonces, normalmente la hacemos aquí alta y ya para que aquí puedan estar. De aquí subes. Sí, claro. Bien, esta dimensión, ¿qué será? A ver, basémonos en el piso. Son 1, 3, 6. Es como 6 por 5 más o menos. Sí, es casi un 6 por 5. Sí, es una bastante generosa. Tiene su propio baño, obviamente. Tiene aquí su propio baño. Y atrás de ti está el lavabo, que lo hacemos con una barra. Para su iluminación. Bien, ¿qué dimensión tiene el baño? El baño mide como 1,40, 1,40. 1,20, 1,30 más o menos. Sí. ¿Verdad? Por las medidas del piso. Sí, tenemos otro modelo donde el baño lo hacemos baño vestidor y ya le quitamos un poco la recámara, pero esa es a solicitud del cliente. Entonces, estas casas las venden en preventa. En preventa o terminadas hay la opción. Pero si llegan en preventa, pueden participar en el desarrollo del proyecto, que también es bien importante, bien enriquecedor, porque ya van decidiendo estos acabados, me subes, me bajas, le añades, le quitas. Y eso es también muy, muy bueno, porque luego se logran cosas que a veces desde la visión particular del arquitecto faltan ya en el esquema del traje a la medida. Sí. Falta el traje a la medida y ese es importante también. Sí. Esos ejercicios son muy enriquecedores porque aprendes mucho. Sí, le dan el toque, ¿verdad? Ese toque. Sí, ya por particular, muy personal a la casa. Y muchas veces queda todavía mejor, ¿verdad? El proyecto. Porque, Sí, claro. Porque se resuelve bajo una necesidad. Y lo que nos faltó de ver fue el baño. El baño que comparten las dos recámaras. Así es. Es en este volumen, que es lo que decíamos, el remate para la doble altura, y tienen este baño. A ver, muy bien ventilado, iluminado. Bien. ¿Qué hacemos en estos baños? Dejamos una charola hundida. Cuando hacemos la losa, ocultamos en las instalaciones, esa parte la hacemos una losa monolítica para colar las instalaciones y que a su vez tengan ya su charola para que cuando no, evitamos poner pretiles. ¿Sí? Y dejamos esas jaboneras ya integradas al muro.
Claro, no hay un pretil, solamente hay un escalón hacia abajo. Así es, así es. Excelente. Y ahí le agregan un teléfono a la regadera. ¿Perdón? Le agregan un teléfono a la Ah, regadera. sí, ya está. Para que tengan el doble propósito. Muy cómodo. Muy bien, arquitecto. Y Pues, ahora platícanos un poco de costos. ¿Cuál es el costo por metro cuadrado de construcción? Bueno, uno va a ser el costo para venta, pero para otro venta. para el propietario que quisiera construir, ¿verdad? Claro, claro. Ah, más o menos el costo para venta, entre 11 y 12 mil pesos, Por met- dependiendo ya el nivel de acabados. Ujú. Para un propietario que lo tenga y lo quiera construir, 9,500, 10,500, yo creo. Está bastante bien. O sea, Sí. yo si tengo el terreno, me cuesta aproximadamente 9,500 10,000. pesos por metro cuadrado. Con este tipo de Con acabados. este tipo de acabados que estamos Sí. viendo, que son pisos Intercerámico. pero ¿son porcelanato o es cerámico? No, este es cerámicos. Es cerámico. Estos son cerámicos. No, ajá. Esta es madera cerámica también. Ok. Puertas de tambor a la medida. Ujú. ¿Sí? Closets y cocina de MDF. Con cubierta de melamina. Ya incrementa un poco si la quieren con piedra, se puede perfectamente sin problema, nada más hacen los adicionales, toda la herrería de acero a la medida, Ujú. las escaleras igual con vigas y demás a la medida, recubiertas en madera, aluminio 3 pulgadas, negro o blanco, Ok. ahí nada más. Ya si fuera con cristal Tintex, ya si quisieran poquito más, pues nada más es realmente, como se lo digo yo a los clientes, el adicional por el costo del material, porque a nosotros nos cuesta Lo mismo la mano de ustedes. obra para poner un piso de estos que un piso de 1,000 metros. La realidad la mano de obra no va. Bueno, No, quién sabe, ¿verdad? Porque, bueno, al menos conozco sí gente que sí cobra más y la pieza es muy grande, porque tienen más gente, no sé. porque se les dificulta. Se les Se les dificulta, sí, dificulta sí, o sí, por el riesgo. bajar la Por el pieza. riesgo, porque entonces Sí, tienes que poner dos y sí estar con más sí, sí, sí. cuidado. Sí, tendría que ser ya cuestiones muy especiales, muy específicas, Sí, pero generalmente dentro del estándar, ahí está. sí, si es porcelanato, si es cerámico, si es el mismo formato más o menos, Claro, no debería de cambiar mucho, ¿verdad? así es. Excelente. ¿Y cómo trabajan, arquitecto? ¿Cómo, por ejemplo, los contratan por supervisión de obra o dan un precio ya alzado, definido? ¿Cómo les gusta trabajar más? Normalmente por un precio alzado ya definido Ok. y ya nada más los adicionales vamos haciendo los complementos, ¿no? De lo que vaya. Decimos el costo de la casa, lo convenimos ya sobre este esquema y definimos el tipo de materiales y acabados que vamos a tener. Si se diera el caso, ¿sabe qué? De pronto quiero, no sé, que ya la cubierta sea en granito. Pues nada más cotizamos esa. Y esa diferencia es lo que tienen que hacer, Ujú. ¿no? La estufa la quiero de inducción, ¿no? Pues Ujú. la estufa que te coticé es esta, la diferencia de la de inducción es esto. Excelente, excelente. Bastante transparentes. Sí, sí, claro, porque totalmente lo ponemos sobre el contrato, ¿no? Pisos de este tipo, marca Interceramic de este importe más o menos, y ya al momento que hay un adicional, pues ya. Ellos ya saben exactamente de cuánto les está costando el metro cuadrado del piso, metro cuadrado de cubierta, las Claro. puertas. Ya tienen ese Y les parámetro, dejamos la pues. casa de muestras, o sea, no hay problema. O sea, Ujú. esa que ves, tómale fotos, toma el piso, todo lo que es, y eso vamos y te digo, de hecho los llevo con los proveedores, este es el proveedor, encuentra aquí otro, este es el piso que tienes, está en la tienda, Ujú. pues no te quedes con el que te digo en el contrato, en la tienda es el que está, Ujú. y ahora yo quiero este de aquí, nada más la diferencia, La no hay diferencia. más. No hay más. Excelente. Muy bien, arquitecto. ¿Y cuántas casas están construyendo de este tipo? Aquí es un Ujú. conjunto de 5 viviendas Ok, que estamos ok. haciendo en esta parte, Todas para venta, ¿verdad? todas para venta. Perfecto. ¿Y cómo vamos? ¿Cuántas tenemos vendidas ya? Ya dos Ya ya dos. están, dos están en proceso, ya para apartado, y una que apenas acabamos de iniciar, esa todavía no. Entonces, a ver, para que ya se me emocionen más, ¿cuánto cuesta esta casa? Esta casa, el precio de venta, 3,100,000. 3,100,000. Esta sí, 3,100,000. Muy ya bien. está vendida. Esta ya está vendida. Ya está vendida. Y muchísimas gracias por permitirnos Nos realizar permitió, sí, muy amable. este video Muy amablemente. porque siempre es un esfuerzo los que hacen y pues todo lo valoramos muchísimo. Pues arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Las redes sociales. En Instagram estamos como a-más-arquitectos. Excelente. Pues
Pues vayan a darle amor a las redes sociales de los arquitectos. Muchísimas gracias por compartir su trabajo con todos nosotros y esperemos seguir conociendo más de su obra y de su arquitectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta pronto, jóvenes. Contra Paredes, adelante.